Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, otro miércoles acá, en un momento bastante complicado, ¿no? Así que es bueno en estos momentos escuchar un programa de radio y es bueno que nosotros te podamos contar todo lo que conocemos y toda la información que te podemos dar. ¿Por qué digo esto? Porque es mucha la confusión que hay en los medios de comunicación, en todos, los hegemónicos, los no hegemónicos. Cada uno está jugando a una operación mediática diferente y eso es un problema. Así que nosotros vamos a tratar humildemente de aclarar algunas cosas y esperemos que te sirvan. Quiero saludar a la gente de FM La Tribu, a los que hacen que este programa esté en el aire, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo y a Leandro, ya lo saco de memoria, y por supuesto a Camilo que me acompaña acá, y podemos hacer todo esto que les llega en este momento a los oídos de ustedes que se encuentran en diferentes lugares, y espero disfrutando de lo que se pueda disfrutar de la vida y del momento que nos toca estar viviendo. Un problema que hemos tenido grave el año pasado fue que se subordinó la estrategia sanitaria o de salud a la estrategia política electoral. Este año, por supuesto, sigue ese mismo concepto. Fue un concepto que le sirvió mucho a todos los gobiernos, le sirvió mucho al gobierno de la nación, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno de la ciudad, aquellos primeros tiempos cuando empezó hace un año atrás la pandemia de coronavirus. Le sirvió porque aparecían los tres, eso potenciaba, parecía que había una unidad, y la gente se entregaba, es decir, todos nos entregábamos y decíamos, bueno, está bien lo que están haciendo, están poniendo al día los hospitales, las camas de terapia intensiva, están todos juntos, ciudad, provincia y nación, y bueno, vamos a apoyar eso. Ahora después empezamos a ver que en realidad ya cada uno quería sacar su ventajita, ¿no? Y entonces la provincia tiraba todos los días dardo contra la ciudad, acusando a la ciudad de ser el generador de todos los problemas, y el gobierno nacional también aprovechaba eso para golpear al gobierno de Larreta, que ya en ese momento pensaban que iba a ser el rival a enfrentar este año 2021 y después en el 2023. Y bueno, todo eso empezó a hacer que se empiece a perder credibilidad. Y como en los primeros 2 meses no se desaprovechó, porque aparte, es decir, el Estado nacional y el de la ciudad no lo desaprovecharon porque lo utilizaron para llevar adelante el ajuste
que el Estado Nacional ya tenía planificado desde diciembre del 2019, ¿no? Bajarle los sueldos a los jubilados, bajarle los sueldos a los empleados del Estado, ajustar a los pequeños y medianos comerciantes, es decir, toda una política regresiva. Entonces nos empezamos a dar cuenta que se estaba utilizando lo de la pandemia. La excusa era, bueno, no hagan nada, dejen que cierre todo, les vamos a dar 3 IFES en 9 meses. Más o menos era, hagan como puedan. Esto llevó a que la ciudad de Buenos Aires perdiera 16.500 comercios, y esto llevó también a que cada vez que la ciudad de Buenos Aires quería hacer alguna cosa un poco provincia se la atacara. ¿Se acuerdan lo de los runners? Cuánta estupidez que se dijo y cómo la ciudad de Buenos Aires aceptó eso e hizo que no empezáramos a salir en el momento que ya podíamos salir. ¿Se acuerdan lo de las escuelas que le decíamos desde acá? Es necesaria ya la presencialidad, es decir, lo que se empezó a hacer en septiembre debía haberse empezado a hacer en mayo, pero bueno, empezó todo a hacer ya campaña electoral. Entonces nadie creía nada. Ahora llegamos a este año, los números son muy duros, después vamos a hablar un poco de eso cuando entre Camilo en el último bloque. Los números son muy duros y es imposible llevar adelante el cierre de muchas cosas como se hizo el año pasado. ¿Por qué es imposible? Porque no lo toleramos ninguno. ¿Y por qué es imposible? Porque ahora sí se demostró el año pasado que mucha gente se iba a morir, es decir, no por COVID, sino por las consecuencias de la cuarentena, cosa que ocurrió, aunque no haya estadísticas, y mucha gente se iba a morir de depresión porque tenía que cerrar su negocio, su comercio, o porque no podía trabajar. Bueno, ahora estamos en un momento crítico, pero a su vez estamos también pensando lo mismo que decíamos en ese momento. Los que no piensan lo mismo que nosotros pensábamos en ese momento son los gobiernos que, con una situación muy parecida o peor que la del año pasado, ahora dicen que lo importante es la economía, el turismo interno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy criticando esto, estoy haciendo una evaluación objetiva del momento que nos toca. Yo creo que más allá de los casos que haya, hay que hacer la estrategia que se hizo en Europa, que dio resultado, que es abrir y cerrar tal localidad sí, tal localidad no, en la ciudad tal barrio sí, tal barrio no. Todo eso, bueno, tiene muchas dificultades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es una sociedad donde vivimos muy hacinados. Es un territorio donde estamos todos unos arriba del otro. Acá te podés contagiar saliendo al balcón del que está en el balcón de al lado, porque no tenés ni un metro en el balcón de al lado en muchos lugares. Así que sabemos que eso es un problema. Ahora, la incoherencia o lo que hace el gobierno nacional, uno puede decir, lo hicieron siempre. Lo hicieron siempre. El ministro de Salud, Goyán, diciendo las cosas que decía antes, ahora dice todo lo contrario. Es decir, la incoherencia y el hacer todo para el jueguito para la tribuna, lo hicieron siempre. Lo que más nos llama la atención es en la ciudad de Buenos Aires, es decir, en esta ciudad que las cosas que se decían hace un mes y pico ahora se dicen otras. Por ejemplo, el Rodríguez Larreta, que decía que guardaba las vacunas para poder dar la segunda dosis, ahora termina aceptando lo que se decidió el Consejo Federal de la Salud, que preside Bisotti, junto con todos los gobernadores, que dice que la segunda dosis puede no darse hasta por 12 semanas, y le ha mandado a los mayores de 80 y a otra gente que le tenía que dar la segunda dosis que esperen 12 semanas más. No hay nada, no encontré ningún paper, ningún documento, ningún artículo de Lancet, nada del Gamaleya que diga que la segunda dosis de la Sputnik se puede poner después de los 42 días. Pero bueno, ahora el ministro Quirós, en tándem con todo el resto del país, dice que sí, es decir, que ha cambiado, en un mes ha cambiado. También decía que solamente le daban el 7% de las vacunas y que le tenían que dar para
porque acá hay mayores grupos de riesgo. El ministro ahora dice que tiene unos acuerdos con Bisotti, que si le quedan algunas vacunas le compensa. Bueno, no dio a entender como que ahora no hay que ser tan duro como era antes reclamando vacunas. Bueno, todo esto es preocupante porque uno ahora ya no sabe a quién creerle, ¿no? Veníamos viendo que el gobierno de la ciudad más o menos iba bastante ordenado, y parece que por los ataques, por los juicios que les están haciendo, han cedido y han concedido al gobierno nacional posturas que realmente no eran las que venían sosteniendo. Bueno, tenemos mucha información, hay muchas movilizaciones. Hoy hubo una movilización al Palacio Sarmiento en la calle Pisurno, que es el Ministerio de Educación, por acceso libre al Wi-Fi y a las notebooks para que nadie quede sin estudiar. Bueno, hablan ahí la gente del polo obrero, del Barrios de Pie y de otras organizaciones, y dicen y acusan a los gobiernos y al no tener conectividad por los fallecimientos de docentes que ellos dicen que hubo en Morón, en Loma de Zamora, en Varadero, en Misiones y en Jujuy. Yo la verdad y en la Cava. El único que tuvo mucha difusión fue el tema de la Cava, porque por suerte acá la prensa se ocupa de esos temas. Después vi una nota sola en La Izquierda Diario sobre el caso de Varadero, de la directora de 55 años que murió, y después de los otros no tuve datos. Pero bueno, también hoy hubo una protesta en el Hospital Moyano. Los trabajadores dicen que hay un grupo de trabajadores que no se vacunaron y que se suspendió la segunda dosis. También hubo movilizaciones y cortes. Esto fue ayer en la General Paz, de los trabajadores de la clínica San Andrés, porque cerró y dejó en la calle a 144 trabajadores, más médicos y tercerizados, y 218.000 afiliados del PAMI que se atendían están sin atención y tuvieron que ser derivados a otros lados. Bueno, evidentemente el tema de esta clínica es uno de los problemas que tendría que solucionar el PAMI con estas clínicas a las cuales les ha dado cápitas, que les sacó a otros lugares que las podían mantener, como los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, los del gobierno de la ciudad, pero optaron por este tipo de clínicas que ahora cierran, y ahora el PAMI se hace el desentendido. El gobernador de la provincia de Buenos Aires también se hace el desentendido, y se hace el desentendido el intendente Diego Valenzuela. Así que siguen peleando, piden la estatización de la clínica, y sería bueno que se aprovechara la tecnología para atender a los afiliados del PAMI que tanto lo necesitan, y que fueron también olvidados durante la cuarentena del año pasado, porque si no tenían COVID no se podían atender, y muchos se murieron por otras causas que no fueron el COVID. Pero todo esto, lamentablemente, no hay estadísticas. Bueno, vamos a empezar para entrar en calor, porque hoy tenemos muchísima información. Vamos a escuchar un resumen de la conferencia de prensa, su exposición el día lunes, que a mí me parece importante porque el jefe de gobierno explica un poco las medidas a tomar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Lo escuchamos? Hoy el aumento en la cantidad de casos diarios nos muestra que estamos ante un rebrote. Hace un mes teníamos más o menos un promedio de 700 casos nuevos diarios. Hoy estamos ya superando los 1.000, con picos como el sábado, que tuvimos 1.435. Eso supone que el R, o la tasa de contagiosidad, pasó de 0,92 hace un mes a 1,10 ahora. Y si bien la ocupación de camas de terapia intensiva está baja, o sea, está en los niveles del 30%, es de prever que el aumento en la cantidad de contagios se traduzca en un aumento en el uso de las camas en las próximas semanas. Los motivos de este rebrote son, por un lado,
que llega el otoño, empiezan los días de frío y la gente va cambiando sus costumbres y generando cada vez más actividades adentro, lo cual genera un mayor riesgo de contagio. Y por otro lado, están apareciendo nuevas variantes del virus. Este aumento de los casos nos agarra mejor parados, mejor preparados, con el sistema público, que lo hemos adaptado a esta situación, con una readecuación del espacio público para poder realizar cada vez más actividades al aire libre, con las costumbres ya adoptadas en términos de cuidado, de distanciamiento, de cuidados individuales, con el sistema sanitario desplegado, el detectar, el testeo, la vacunación, y con la experiencia de haber aprendido lo que nos sucedió a nosotros durante el 2020 y lo que está sucediendo en otras ciudades. Hoy, la gran mayoría de los trabajadores de la administración pública de la ciudad están abocados a la pandemia, están trabajando en alguna de estas tareas esenciales. Vamos a seguir profundizando nuestra estrategia sanitaria, que está basada en 3 pilares. Primero, vamos a seguir adelante a fondo con nuestro plan de rastreo, testeo, aislamiento y seguimiento de los contactos estrechos. El testeo de los turistas es clave para la contención y eso surge de la experiencia de otros países. Por eso es tan importante que en esta Semana Santa que viene por delante, a la vuelta a la Ciudad de Buenos Aires, se hagan el testeo. Pueden hacerlo en la rural, pero además vamos a sumar por este fin de semana el centro de Costa Salguero. Es tan importante para mantener esta presencialidad cuidada de que todos los docentes se testeen, tienen centros de testeo específicos para ellos y les pedimos que lo hagan cada 15 días. Porque gracias al cumplimiento estricto de los protocolos en las escuelas, más el testeo a los docentes, es que el nivel de contagio dentro del sistema educativo es igual que en el resto de la ciudad. Ya llevamos hechos 1.900.000 testeos en la ciudad. El segundo pilar de nuestra estrategia sanitaria es la vacunación. Nosotros seguimos estrictamente el orden que fijó el Gobierno Nacional. Empezamos por el sistema de salud. O sea, nosotros cada vacuna que nos envía el Gobierno Nacional, vacuna que se aplica. Se aplica en el momento que le toca a cada uno. Empezamos por los trabajadores de la salud, los que están en la primera línea de combate en la pandemia. Llevamos 147.000 vacunados y tenemos para los próximos días ya 19.000 turnos otorgados. Después avanzamos con los adultos mayores, empezamos por los mayores de 80, ya se vacunaron 120.000 mayores de 80 y tenemos 3.000 turnos asignados para los próximos días. Y también estamos yendo a vacunar uno por uno a los casi 500 geriátricos que tenemos en la ciudad. De estos grupos ya o vacunamos o tienen turno asignado todos los que estaban empadronados. Por eso hoy estamos en condiciones de dar un paso más y vamos a empezar con la inscripción de los más de 200.000 adultos mayores que están entre 70 y 80 años. El hecho de que se abra la inscripción para un nuevo grupo no significa que no puedan seguir anotándose los grupos anteriores. Con lo cual, si hay algún mayor de 80 años o trabajador de la salud que todavía no se anotó, puede hacerlo. El tercer pilar de nuestra estrategia sanitaria es la responsabilidad individual. La vacunación, por supuesto, que nos genera una expectativa, pero eso no alcanza, eso no nos tiene que llevar a relajarnos. Mientras vamos avanzando, como comentaba recién, con la vacunación de los grupos prioritarios, la mejor barrera para contener el avance del virus es, como dije antes, sostener, por supuesto, la estrategia sanitaria de los testeos, tan importante, pero también seguir apelando a la responsabilidad individual de cada uno de ustedes. Rodríguez Larreta nos deja algunas cosas interesantes, ¿no? Nos deja el pedido a los docentes para que se testeen. Es muy terrible esto, porque los docentes no se quieren testear. Bueno, ahora dice que los invita. Aparte, ayer martes, por un trámite tuve que estar pasando por un par de escuelas y me paré en una y había carteles por todos lados diciéndole a los docentes que era gratis, que se testeen, porque es bueno llegar testeado. Fíjense el caso de Jorge Langone, que esto no es porque lo dijo la ministra Acuña, lo dijo también Mariana Escayola de ADEMI. Dijo, no podemos decir que se haya contagiado en el aula porque él llegó, entró, no tenía fiebre, le tomaron la fiebre y después que entra le dieron la mascarilla,
y al rato se empieza a sentir mal y se va a la casa y tenía COVID. Es evidente que no se contagió ahí porque era el primer día que iba, el 22 de febrero. Ahora, testéense, no sé, me parece bueno que diga que hay que testearse, porque por ahí, bueno, no está bien que lo diga, pero por ahí se pueden evitar estas cosas de tener síntomas, o se pueden, si uno es asintomático y bueno, y se puede aislar, no sé, me parece que es así. Bueno, y acá habla de 3 puntos justamente: detectar, testear, aislar, vacunar y la responsabilidad individual, que parecería que en eso están aceitados todos los gobiernos, ¿no? Con el tema de la responsabilidad individual. Te cierro esto porque tenemos que ir a una tanda, diciéndote que el cambio, que no lo dije al comienzo, que el cambio de Quirós de guardar una cantidad de dosis, que todos decían qué hace con las dosis, qué hace con las dosis, y él explicó hace un mes atrás que guardaba las dosis porque tenía miedo que después no llegaran más dosis, entonces al que le daba la primera guardaba la segunda de Sputnik, y si no tenía segunda dosis no daba la primera, la tenía guardada hasta después. Esto hizo que no hubiera, que de las vacunas que le entregaba hubiera algunas que no se estaban usando. Bueno, Larreta, por todos los problemas judiciales y por todo, le dijo a Quirós: vacuná con una dosis, vacuná, sacate de encima todas las vacunas, cosa que es lo que está haciendo. Ahí cambia Quirós, pero no da una buena explicación por eso, por lo menos para mi gusto. Esto de vacunar a 1000 que tenga el 50% de inmunidad o vacunar a 2000 que tenga el 92%, y yo creo que sería mejor vacunar a 2000 que tenga el 92%. Por lo menos los científicos hablan de eso, de que la vacuna hay que poner las 2 dosis. Muchos científicos, no los que asesoran al gobierno, que lo que hacen es firmar lo que dice el gobierno que tienen que hacer. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, qué programa. Hoy estoy agotado. Después de las charlas con Eduardo Sartelli quedo un poco agotado porque dice muchas cosas que son polémicas, pero que realmente son las que tendríamos que estar debatiendo, ¿no? Por lo menos si queremos realmente hacer algo en este país, en este lugar donde vivimos, porque muchas de las cosas que dice son cosas que por lo menos deberíamos tener en cuenta. Bueno, ahora, claro, me cuesta entrar porque yo preparamos junto con Camilo algunas cosas en donde tiene que ver, que también tiene que ver con el tema de vacunas, y también con lo que es la ciudad, pero en donde está involucrada la izquierda, y después de las cosas que dijo Sartelli, por qué no se puede generar nada de izquierda, uno queda como un poco desmoralizado. Pero bueno, vamos a empezar por el legislador de la ciudad, Gabriel Solano, que lo nombró ahí Sartelli. El día lunes hubo una movilización a Garín frente a MabScience. MabScience es del grupo Insud, es la empresa de Hugo Sigman, ¿no? De este hombre que decía Eduardo que es un vendedor de vacunas usadas, vencidas, de vacunas vencidas, ¿no? Bueno, ¿por qué hablo de Solano? Porque fue uno de los que habló en esta movilización, en donde en realidad la idea que había era la de presentar un proyecto para declarar de utilidad pública a esta empresa que es la que hace las vacunas. Te propongo, escuchémoslo atentamente,
porque es interesante lo que dice, ¿no? Y no es algo que esté muy instalado. Escuchémoslo. La presencia del Frente de Izquierda acá, frente a este laboratorio, tiene que ver con una campaña que estamos lanzando en todo el país. Le decimos a todo el pueblo trabajador de Argentina, acá se fabrica la vacuna de AstraZeneca y ya han salido de este laboratorio más de 20 millones de dosis. Pero sin embargo, al momento actual, el pueblo argentino está completamente indefenso frente al crecimiento del COVID. Solamente el 17% de la población mayor de 60 años ha recibido al menos una dosis. Solo el 17%. Y sin embargo acá, como hemos acabado de decir, 20 millones de dosis han salido con destino a México y nada ha regresado al país. Hay un contrato firmado por el Estado argentino con este laboratorio para que se le otorguen 22 millones de dosis argentinas. No ha llegado ni una. Frente a este incumplimiento manifiesto del contrato, el gobierno de Alberto Fernández no ha hecho nada. Por eso venimos a decir, vacuna argentina tiene. El problema es que se la llevan. Supuestamente se la llevaban a México, pero ahora sabemos que se la llevan a Estados Unidos con un destino incierto. ¿Cuál es la excusa que nos dan? Que Argentina no podría envasar la vacuna que acá se fabrican. Sabemos que es mentira. Y no solo lo afirma el Frente de Izquierda, lo afirman científicos, exfuncionarios. Han firmado ahora una solicitada más de 200 médicos y científicos, entre los que se encuentran, por ejemplo, quien fue en el pasado el médico personal de Néstor Kirchner. Y dicen lo mismo que el Frente de Izquierda. Podemos envasar acá la vacuna y abastecer no solo a Argentina, sino a América Latina frente al crecimiento del COVID. La pregunta es por qué no se hace. Y uno sospecha que eso no se hace porque hay relaciones carnales entre el gobierno nacional y los dueños de este laboratorio. ¿Quién es el dueño? El empresario Sigman. Y ustedes saben quién es actualmente la viceministra de Salud a nivel nacional. Se llama Susana Terranova, quien hasta hace poco era presidente de la Fundación Mundo Sano. ¿De quién? De Sigman. Por eso cuando se habla que el de Macri es un gobierno de CEOs, por supuesto que sí. Pero acá también hay un gobierno de CEOs. ¿Qué CEOs? Los CEOs de Sigman. Y se privilegian los acuerdos entre los laboratorios y el gobierno y no las necesidades de la población frente al crecimiento de los casos. Y hacemos este reclamo, hacemos esta demanda, la exigencia de que inmediatamente se intervenga este laboratorio, se garantice la producción, se la amplíe, se garantice el envasado como parte de una campaña por terminar definitivamente con estas leyes de patentes que privilegian los negocios de un grupo de monopolios que están ganando fortuna mientras la población de nuestro país y de la mayoría de los países del mundo está completamente indefensa frente al crecimiento del COVID, de los contagios y de las muertes. Lo que dicen no es muy loco, no es una cosa loca. Y van a ver, porque ahora tenemos otro audio que tiene que ver con esto, que más o menos dicen lo mismo, pero de diferente manera, agregando otras cosas. Lo que proponen es, bueno, no exportemos las vacunas que se hacen acá. Bueno, veamos cómo no exportamos las vacunas si no tenemos la garantía de que después vuelven, no que se van, que la tercerizan y se van a Estados Unidos. La vacuna que vinieron acá las terminan, que hicimos acá, no las envasan en México porque dicen que no tenían frasquito y de ahí las llevan a Estados Unidos. Bueno, acá hay una propuesta que es clara y concreta en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Esto no tiene ni que ver ni con las ideologías, tiene que ver con querer salvar al pueblo, a la mayoría del pueblo argentino que se podría morir por falta de vacunas. Así que bueno, y yo decía que teníamos otra cosa y que también lo vamos a poner, aunque en algunas cosas coinciden, vamos a pasar un audio del doctor Donato Espacavento. ¿Quién es el doctor Donato Espacavento? Bueno, en su momento estuvo al frente del Argerich mucho tiempo, sobre todo en la época de Aníbal Ibarra, y es un hombre que atendía a Néstor Kirchner. Si ustedes, bueno, muchos son jóvenes, no lo recuerdan, pero muchos deben recordar que Néstor Kirchner
en un momento dijo que se iba a atender en el hospital Argerich porque la salud pública era muy buena, y le hicieron ahí en el Argerich un lugar para que se atienda. En esa época, al frente del Argerich, acá en la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando, el hospital que está en La Boca, estaba el doctor Espacavento, así que es un hombre, un militante que hoy milita en el Frente de Todos, pero que dice que no tiene lugar para debatir las cosas que él piensa, entonces lo está haciendo en los medios, en los pocos medios, dice él, que le dan aire. Bueno, nosotros vamos a pasar una parte de un audio, y en esto quiero agradecer a Luis Angió y el programa Hoy Mortales, que le hicieron una entrevista de la cual nosotros recortamos una parte. ¿Lo escuchamos? La verdad, hay que decirlo, Hugo Sigman manejó y sigue manejando el Ministerio de Salud de la Nación. Lugares claves del Ministerio de Salud, lo hizo con Ginés y lo sigue haciendo ahora. Se fue Ginés, sí, pero sigue Hugo Sigman, que vive en España y que es un laboratorio, un magnate de la industria farmacéutica que se hizo rico gracias a que empezó a fabricar laboratorios mientras el Estado le pagaba los medicamentos que él le vendía al Estado, ¿no? Bueno, ese Hugo Sigman maneja, yo digo, ¿por qué lo digo? Porque la jefa de gabinete actual que puso Carla Bisotti, que ya estaba, Tarragona se llama, la licenciada en Ciencias Económicas, fue socia de la esposa de Sigman en la Fundación Gold, la doctora Gold de la Fundación Mundo Sano, que es una fundación de Sigman. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? Cuando yo grito y digo, hagamos un laboratorio público de medicamentos estatales, o reciclemos a uno que esté en mejor estado para que la Argentina sea soberana en medicamentos, bueno, se me cagan de risa, como se me reía Ginés cuando decía, vos sos muy loco, vos querés lo imposible. Bueno, yo quiero transformar, yo no me conformo con la realidad es esa. Yo soy peronista para transformar la realidad. Y si no la puedo transformar, bueno, seguiré peleando como loco viejo, o como viejo loco, seguiré diciendo lo que hizo Carrillo, lo que hace los Estados Unidos, lo que hace Alemania, lo que hace Rusia con Gamaleya. Gamaleya no es privado. Sí. No es privada Gamaleya. La Universidad de Oxford en Gran Bretaña no es privada, son estatales, pero acá parece que hablar de producción pública de medicamentos y estatal es ser un zurdito de los años 70. Bueno, y te verduguean, te ningunean, te discriminan, hacen todo lo que la derecha hace cuando tiene poder con los que pensamos distinto. La carta dice claramente que hay altas sospechas que el magnate Slim de México, que es el que tendría que estar envasando los litros de vacuna que produjo el magnate Sigman en la Argentina, y una vez envasado, repartirlo a los países de Latinoamérica, 25 millones de dosis, en vez de volver a Latinoamérica, como decía el convenio, entre los dos laboratorios, en el marco de una reunión bilateral de los dos estados, pero con industria privada, obviamente laboratorios privados, esas 25 millones de dosis fueron tercerizados a los Estados Unidos. Entonces, América Latina no tiene vacunas AstraZeneca fabricadas ya y que tendrán que estar envasadas por eso. Para revertir esa situación nosotros pedimos dos cosas que es posible hacerlas. Primero, dejar de mandar remesas, litros de vacunas fabricados aquí en la Argentina, hasta tanto el laboratorio mexicano no empieza a mandar los envases con las vacunas AstraZeneca, que aparentemente ahora dicen que va a ser en abril, cosa que hasta que no lo veamos no lo vamos a creer. Punto uno. Y el punto dos es que la Argentina tiene tanto recurso humano público como privado y recursos tecnológicos público como privado para poder envasar los litros de vacuna que ha producido el laboratorio XD-Science, que es el laboratorio de Sigman, que queda acá en la provincia de Buenos Aires. O sea, que le pedimos al presidente soberanía
sanitaria. Le pedimos que en un estado de emergencia y en el marco y con la figura administrativa de situación de emergencia, le diga o exija al laboratorio que debe mandar las vacunas a México, empiece a mandárselas a laboratorios públicos estatales sin fines de lucro o laboratorios privados a costo, para que puedan ser envasados aquí y los argentinos y las argentinas nos podamos vacunar. Esto decía el doctor Spacavento. Bueno, ahí cuando hay una parte que habla, que me parece lo más importante, él, en realidad no solo él, sino una cantidad de organizaciones que tienen vinculadas a la medicina y en general también militantes, y la mayoría del Frente de Todos, le hizo una carta a Alberto Fernández en donde le piden esto que él contaba que le piden en la carta, ¿no? En la primera parte él hablaba de quién es Hugo Sigman también, que me parece que lo conocemos todos, a Hugo Sigman, y decía que era prácticamente el que manejaba el ministerio de Ginés González García, ¿no? Y que hoy lo sigue manejando con Carla Bisotti, habla de la segunda de Carla Bisotti. Bueno, ahí está la primera parte, toda la denuncia política, y la segunda parte, lo que habría que hacer con las vacunas que se producen acá. Bueno, hasta ahora no lo escucharon al doctor Spacavento. A mí me parece que es muy difícil que lo escuchen, pero bueno, es una intención. Ahora fíjense, porque él en un momento dice: este pedido no es de un loco, de un zurdito, dice algo así, sino que bueno, como que se razona todo esto que se está planteando. Pero por otro lado coincide totalmente con los sectores de izquierda. Bueno, espero que te hayan servido estas dos cosas. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, hoy, como veíamos al comienzo del programa, no hablamos mucho de las luchas de la semana pasada. Recordemos el paro de 3 horas de los trabajadores de la salud de los hospitales privados, que están peleando por las paritarias. Bueno, hubo cantidad de luchas la semana pasada y de movilizaciones, exigiendo comida para los comedores, empresas que cierran. Hoy decíamos al comienzo el corte que hubo ayer a la mañana por los trabajadores que hicieron los trabajadores de la clínica San Andrés de Caseros. Bueno, las movilizaciones que hubieron también ayer para exigir conectividad en todo el país, movilización al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo Social. Prácticamente hay movilizaciones todos los días, y los que están preparando un plan de lucha son nuevamente los residentes y concurrentes, que hoy se reunían y bueno, están decidiendo cuál va a ser la forma de lucha que van a llevar entre mañana jueves y la semana que viene. ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué se reúnen? Porque la Asamblea de Residentes y Concurrentes está en contra de la paritaria que cerró la Asociación de Médicos Municipales. Es verdad, están ganando muy poco dinero acá en la ciudad, casi igual que están ganando en el resto del país, pero bueno, en este caso los que se mueven son los residentes de acá. Ya hubo otras movilizaciones el año pasado de los residentes de todo el país. Por ahora, estos son los residentes de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros le pedimos a Fabián, un médico residente, que nos contara un poco cuál es la historia hoy, qué está pasando hoy con los médicos residentes y con los concurrentes. Y nos comentó esto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires venimos llevando adelante
la difusión de lo que es el aumento salarial que el gobierno de la ciudad nos ha brindado. En esta oportunidad, este año, el gobierno de la ciudad hizo un aumento de un 15% en 3 cuotas de 5%, un miserable aumento salarial que en realidad cierra la paritaria del 2020 y plantea para el 2021 un aumento salarial que aproximadamente ronda el 30%, pero recién a terminar de cobrar completamente en octubre. Entendemos que en este marco, en el contexto de lo que fue un año de pandemia, con la enorme carga horaria que habitualmente nos ha demandado, muchas veces trabajando por demás, muchas veces los contratos están planteados, pero incluso no solo eso, sino que la carga laboral y el estrés laboral que se ha sumado durante todos estos tiempos, pensar en la posibilidad de que nuestro salario, no solo que no, ni siquiera lo equiparemos, es una conducta completamente irresponsable por parte del gobierno de la ciudad, y que incluso planteando un problema aún mayor, que es el uno de los sectores más precarizados, que son los residentes y concurrentes, que en el caso de los residentes, nuestro salario supera únicamente por 2.000 pesos lo que está planteado como la canasta de indigencia, teniendo en cuenta que obviamente queda lejos, o sea, con 58.000 pesos para una carga horaria de 100 horas semanales, como es la que cubren los residentes de primer año, y ese es su sueldo de ingreso. Ni hablar que seguimos llevando adelante el reclamo del salario para los concurrentes que siguen trabajando sin cobrar, lo cual directamente es un atropello total para lo que son los derechos laborales y las condiciones laborales que tenemos todos los trabajadores de la salud que venimos llevando adelante y haciéndonos cargo de esta pandemia, porque entendemos la importancia que tiene esto. Y en vísperas de lo que ya se anuncia como esta segunda ola, entendemos que el gobierno de la ciudad tiene que dar sin ningún tipo de discusión el aumento salarial que nosotros planteamos, porque eso además permitiría dejar de seguir estimulando lo que es el pluriempleo que hoy nos viene generando enormes esfuerzos físicos y mentales a todos los trabajadores. Si el gobierno de la ciudad apostase a pagarle a los trabajadores de la salud lo que corresponde, podría evitar este pluriempleo que hoy está afectando y se está transformando también en un problema para todos los trabajadores de la salud, que en definitiva con un solo salario, con un solo trabajo, rozamos la canasta básica, lo cual nos parece vergonzoso. Así que en ese plan estamos, la perspectiva es poder desarrollar planes de lucha coordinados con el resto de los sectores de profesionales de la salud, y ese es nuestro camino, y esperamos que por supuesto en esta oportunidad, como ya nos vino acompañando toda la sociedad, se siga cuidando, pero que también nos siga acompañando y nos siga apoyando en este reclamo. Muchas gracias por difundir. ¿Qué vemos? ¿Qué sacamos en concreto de esto? Bueno, lo que dicen realmente, mucho aplauso, pero fíjense ustedes, le dieron un 15% en 3 cuotas, que es el cierre del 2020, es decir que el año pasado no cubrieron la inflación, y para este mes, para revisar en octubre, le dan un 30%. Bueno, uno está viendo la cifra de inflación que hay y sabe que todos estos salarios pierden con respecto a la inflación, y que bueno, el año pasado ya han perdido y van a seguir perdiendo este año. Bueno, hablan del momento que viven, el estrés laboral. Es más, recordemos que hoy 31, hoy termina los periodos de licencia de los médicos que se habían acordado entre noviembre y marzo. Justamente por el estrés laboral que había. Entonces, viendo que la situación ya no era tan grave en la ciudad de Buenos Aires, se habían empezado a tomar vacaciones. Y otra cosa que piden es algo que parece hasta inentendible, ¿no? Los concurrentes, que en realidad están que no cobran, ¿no? Entonces, a ver si se les puede dar un viático, un salario, algo a los concurrentes que hacen su trabajo igual que muchos residentes. Y después también comenta que si con mejores salarios
no habría pluriempleo, que ese es uno de los problemas que hay en los médicos. Entonces el pluriempleo, tanto los médicos como los enfermeros, ¿qué hace? Que vayan de un lugar a otro y que sea más factible que puedan contraer el virus. Así que bueno, todo esto decía, al final él decía que esperaba que la sociedad lo siguiera apoyando como los viene apoyando hasta ahora. Cambio de tema, no me quiero olvidar que ayer hubo una noticia que no fue buena como se esperaba, pero tampoco fue mala como esperaban otros. ¿De qué hablo? Hablo de el juicio y la resolución del juicio por homicidio de Eugenio Beppo. ¿Se acuerdan? El periodista que en septiembre del 2019 apretó el acelerador cuando pasaba por un control donde había gente de tránsito y mató a Cintia Choque y dejó con muchísimos problemas de salud a Santiago Siciliano. Bueno, ¿por qué digo que no era lo que se esperaba? Porque la querella había pedido 15 años y se le dio 9 años y 3 meses. Y tampoco es como quería el fiscal, que había pedido que sea un homicidio culposo, y pedía 5 años. Y bueno, la condena fue de 9 años y 3 meses y no es lo que se quisiera, pero por lo menos es algo. Recordemos que ya está preso hace más de un año, así que le quedan 7 años en prisión. Y también digamos que en el alegato que hizo este hombre, Eugenio Beppo, pidió perdón por todo lo que había pasado, pero bueno, lo que pasó realmente fue grave. Bueno, y otra cosita, porque me preguntaron, yo hablé así el tema de Jorge Langone, que murió de COVID, no por la presencialidad, sino que ya lo tenía, se lo había contagiado no se sabe dónde. Bueno, y era docente Jorge Langone de la Escuela 13 del Distrito Escolar 21 y también era afiliado de Ademis. Bueno, antes ya lo dijimos, tanto la secretaria general de Ademis, Mariana Escayola, como la ministra de Educación coincidieron las dos en que en realidad fue un solo día a trabajar, y trabajó menos de un día porque ya tenía síntomas, lo cual quiere decir que fue el 22 de febrero, lo cual quiere decir que lo tenía de antes. Bueno, si les parece, vamos a un corte. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Hoy tuvimos un programa en donde el tema de las vacunas atravesó gran parte del programa, ¿no? En esa muy buena nota que hicimos con Sartelli, muy buena por lo que dijo él, quiero decir, ¿no? Que habló un poco del tema de las vacunas. Después pasamos lo que se está exigiendo al laboratorio de Hugo Sigman, pero el que trae la posta y los números posta está acá conmigo sobre vacunas. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo andás? Tampoco para tanto. Bueno, pero los números ya están. Los números están. ¿Soñás a la noche? ¿Soñás con los números? No sueño con números. Sí que me despierto que me duele el brazo, como si hubiesen pinchado con algo. Ah, bueno. Eso es sugestión. Es decir, hablar de la vacuna para que no te la pongan nunca. Claro.
Podría digno de psicoanálisis, tal vez, ojo. Claro, no, bueno. Entonces, alguna vez vamos a hablar de qué soñamos cada uno, que eso. Hay una. Aparte, Yo ni me acuerdo. Si tuviese. ¿Cómo no te vas a acordar? No, de algunas cosas sí, pero acordarse un sueño completo es complicado. Bueno, hay un libro, aparte está editado en un libro muy chiquito, el capítulo de otro libro de Freud que es sobre el significado de los sueños. Sí, bueno. Te lo recomiendo. Sí, lo leí. Ah, bueno, ahí te vas a dar cuenta. Está bien. Que todo tiene que ver con todo. Vamos con los Por supuesto. números, dale. Bueno, vamos a arrancar primero, como venimos ya haciéndolo durante las últimas semanas, con los números de la ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a vacunas. La última actualización que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires decía que 440.700 vacunas fueron recibidas, esto teniendo en cuenta ambas dosis, 357.000 de la primera dosis, 83.300 de la segunda dosis. De estas se aplicaron 366.000, las cuales son 289.500 de la primera dosis y 76.533 de la segunda dosis. Acá vemos que hay una diferencia bastante grande entre lo que se tiene y lo que se aplicó. Esto de alguna manera está justificado a través de que se sigue vacunando, por ejemplo, personal esencial, trabajadores de la salud, así como también desde el día de hoy se empezaron a vacunar a mayores de 75 años, que se habilitó la inscripción el lunes pasado, si mal no recuerdo, durante el mediodía. Sí. Y durante mañana se va a abrir la inscripción para mayores de 70 años para que puedan darse la primera dosis de la vacuna. Que ya será con las que vienen, ¿no? Porque aparte van a venir algunas de Sinopharm que sirven para más de 60 años. Claro, exactamente. Aparte hablamos de un plan que hay en el gobierno de la ciudad ahora de vacuna que llega, vacuna que se pone. Claro. Ya no nos estamos de alguna manera estoqueando para que en un futuro no le falte a alguien que se dio la primera dosis. Ahora lo que llega se pone. Así que por eso vemos también, sobre todo en las segundas dosis, un gran incremento en la cantidad de segundas dosis que se fueron aplicando en las últimas semanas, ¿no? Donde pasamos de tener a los 30.000 trabajadores de primera línea de salud, que eran los únicos que tenían la segunda dosis, en pocas semanas, en 3 semanas, pasaron a ser ya 76.000 a quienes se le dieron las segundas dosis, ¿no? Y la semana pasada teníamos más o menos unos 40 y pico mil, 50.000, así que se están acelerando estos ritmos, ¿no? Recuerden, insistimos, ¿no? Se abrió el empadronamiento para aquellos que son mayores de 75, así que anótense y muy pronto supongo que recibirán un turno, y a partir de mañana para mayores de 70. Ahí se necesitan unas cuantas, son más de 200.000 personas. De 70 a 80. A 80. Claro. Sí, son alrededor de 200.000, una cosa así. Un número mucho más grande que mayores de 80, ¿no? Que por eso se empezó primero. Claro. Por los mayores de 80. Así es. Bueno, siguiendo, sin dejar de lado a los mayores de 80, que seguimos muy de cerca cómo es la vacunación en los adultos mayores, hay 112.000 turnos asignados y hay 50.000 vacunados. Acá se van a empezar a sumar, hay 50.000 empadronados, De estos 112.000 turnos asignados son aquellos que fueron vacunados que ya recibieron la primera dosis o que en esta semana la recibirán. 50.000 son los empadronados que la recibirán, que recibirán la citación en las próximas semanas o en los próximos días, dependiendo de la organización y la disponibilidad, suponemos, ¿no? Esto vacunas en la ciudad. Cada 48 horas se actualizan los datos, así que probablemente mañana haya nuevos datos, mañana jueves, pero hasta la última actualización esto es lo que hay. Ahí, hay que recordar, creo que lo dije de entrada, pero no me acuerdo, la verdad, si lo dije, ya hasta ahora mi cerebro está lesionado ya a esta hora, cuando estamos terminando con el programa. El tema de que le mandaron a muchos que la segunda dosis no... Eso, sí. Se la postergan. 12 semanas, dice. Vi varios
WhatsApp que mandaron a gente Sí, que mails, conozco, sí. emails también, que dice que se posterga. Yo no encontré en ningún paper que la Sputnik, que es la que vi que se está postergando, se pueda dar después de los 42 días, pero todo es posible. Como decía Sartelli, viste, que hablaba de medio, yo lo interpreté como que Putin es un vendedor de autos usados, viste. Sí. Algo así, viste, un vendedor del oeste, decía él, de esos chantas, viste. Y bueno, así que puede pasar cualquier cosa con la Sputnik. Bueno. Sí, respecto a eso también, para aclarar un dato más, a uno cuando le dan la primera dosis le dan una fecha estimada de a partir de cuándo se van a contactar con esa persona para que se dé la segunda dosis. Sí. Por ejemplo, te diste, hoy estamos en 31, te diste la Sputnik hoy, la primera dosis, en 21 días, en 3 semanas, o sea que el 20 de abril sería, a partir de esa fecha te la podrías dar. Entre los 21 y los 42 días. Lo que están haciendo es desestimar esa fecha. Ignora esta fecha. No te vamos a llamar ahora. Eso es lo que hicieron al cancelar, digamos. No es que están cancelando un turno, sino que están cancelando una fecha estimada, ¿no? Claro. Pero bueno, lo dijimos bien. Inclusive hasta hace no mucho tiempo, hasta hace un par de semanas, escuchamos a Fernán Quirós diciendo que había que dar las 2 dosis para completar el ciclo de la vacunación. Y después cambió porque junto con el COFESA, el Consejo Federal de la Sanidad, ahí se decidió que no. Que exactamente, la semana pasada, exactamente. Bueno, yendo a nivel nacional, para comparar un poquito con la región, se vacunaron 8 personas se dieron 8 dosis en realidad, cada 100 habitantes en este país, en toda la Argentina, lo cual implica que, sacando un promedio, serían 4 personas vacunadas. El problema es que hay más de 3 millones de primeras dosis y hay más de 700.000 segundas dosis, lo que significa que en realidad hay 700.000 personas que completaron el ciclo de la vacunación. Cada dosis se computa como una vacuna dada, como un brazo al cual se le dio el pinchazo, ¿no? Así que no confundir esto. Si llegamos en un momento a que se dieron 100 vacunas cada 100 habitantes, no significa que completamos y que se vacunó a todo el mundo, sino que se dieron 100 dosis. Como por ejemplo, para dar un ejemplo bastante evidente, Israel dio 114 dosis cada 100 habitantes. Significa que la mitad de la población de Israel está vacunada. A eso es a lo que vamos. Comparando con la región, 52 dosis dio Chile cada 100 habitantes. Uruguay dio 17. Brasil dio casi 9 dosis. Que serían los... Brasil que siempre... Que estamos ahí un poquito como empatados, ¿no? En este como porcentaje de dosis dadas. Y después, mucho más abajo, viene Colombia, que aceleró un poquito el proceso de vacunación con 3 dosis y media. Ecuador, que no sube mucho, con 1,5. Paraguay y Venezuela. Paraguay con media dosis y Venezuela con 0,04. Paraguay y Venezuela que no tienen vacunas, que no tienen plan, que no tienen absolutamente nada. Que no tienen plata, menos plata que nosotros, tío. Exactamente, así que eso como para comparar dentro cómo estamos en la región. Si comparamos con otros países del mundo, si comparamos con Europa, el promedio de Europa en general es aproximadamente ya de 17-18 dosis por cada 100 habitantes. Por ejemplo, muy bajo respecto a Chile, pero muy alto respecto al resto de la región, ¿no? El doble, para ser más precisos, el doble que nosotros. Si te parece, vamos a testeos y a positivos, porque este lunes se reportaron 2.000, por primera vez más de 2.000 casos en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando, en la ciudad de Buenos Aires. Se reportaron más de 2.000 casos e inclusive ya se dio el carácter de, se le dio a esta suba de los casos, se le dio el carácter de rebrote, de segunda ola. Ahora, ¿podemos decir que ya es la segunda ola? Todavía no. ¿Por qué? En el día de ayer,
martes, se informaron que hubo 1012 casos. La mitad de casos, literalmente la mitad de los casos. Ahora, ¿cómo podemos de alguna manera... ¿cómo podemos tomar estos números que son tan distintos? Bueno, sacando un promedio semanal. ¿Por qué? Porque durante el fin de semana hubo menos de 800 casos y menos de 900 casos. Luego el lunes subieron estos 2000 casos. Y ahora bajamos a 1000. Y probablemente cuando se reporte en unas horas probablemente tengamos un poco más de 1000. Y ahí de a poquito podemos ir sacando el promedio. En un promedio semanal estamos subiendo. Pero de alguna manera como que estamos subiendo escalonadamente. No se disparó. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque lo hemos reflejado en las camas de terapia intensiva. Cuando estábamos en el pico con 1500 casos diarios, algo mucho más bajo que estos 2000 que tuvimos el otro día, había ocupadas cerca de 300 camas de terapia intensiva. En el último reporte se reportaron 142 camas de terapia intensiva, 142 pacientes que están en grave estado. Es la mitad de lo que era el pico. Ahora, en el caso de entrar en una segunda ola, es posible que este número empeore. Así que a cuidarse. Lo mismo que venimos diciendo hace un año nosotros. Tratar de cuidarse y cumplir con los protocolos. Que justamente los protocolos en actividades deportivas o en actividades al aire libre o mismo en actividades en lugares cerrados con aforo, los protocolos están para evitar el contagio. O sea, de alguna manera para que todos actuemos como si todos fuésemos positivos. Tratando de cuidar a quien está adelante, quien está atrás o quien está al lado. Así que cumplir los protocolos, que es algo bastante sencillo de hacer porque no se están pidiendo nada grave. Ahora, un detalle que esto puede llegar a marcar que sea el principio de o que sea una constante en esta suba escalonada en los casos, es la positividad. El lunes, cuando tuvimos estos 2000 casos, tuvimos 13,8% de positividad y ahora tuvimos un poco más baja, pero del 11%. Entonces, ¿qué pasa con esto? La positividad venía siendo de promedio, llegó a ser 5 promedio semanal. Pasó a ser 6, pasó a ser 7. Estamos ya cerca de un promedio de 10, o podríamos decir de 10 u 11. O sea que sigue subiendo la positividad y sería lo ideal, por más que sí, que se avanzó muchísimo en el plan de rastreo y de testeo, que se ponga mucho énfasis ahí porque es una herramienta más que puede ayudar a que el virus no le llegue a una persona que sí tiene riesgo de pasarla realmente mal, ¿no? Y así justamente con este rastreo y detectando esto y detectando los casos, podemos evitar, y se estuvo evitando, que las camas de terapia intensiva estén en un bajo porcentaje de ocupación. Estamos en un 31% ahora. Se evitó que suban. Se evitó que suban, exactamente, porque hubo muchísimos positivos. Muchos más que en la famosa primera ola. Muchos más positivos, pero muchas menos camas ocupadas. Eso se debe a que se pudo detectar el virus y se cortaron esas cadenas de contagio. Eso respecto a testeos, vacunas y nada más. Bueno, Camilo, muchas gracias. Mira, una cosa, me llegó un mensaje de un amigo que me pasa una nota de La Nación. Sí. Que la chequeó, me dijo que la chequeó de alguna manera, que viste que con el tema de la pandemia se está comprando todo de caja, sin licitación. Sí. Que hay una comparación hecha, una comparación muy seria, y que en la provincia de Buenos Aires compraron a 13 millones cada ambulancia, sí, que en Córdoba la compraron a 4 millones. Prácticamente equipada igual. 3 veces. 4 millones en Córdoba,
13 millones por ahí. Para la semana que viene esto ya es un escándalo, aunque bueno, ya está Martín Soria, ¿no? Ya está el ministro de Justicia, que en realidad lo trajeron como ministro de Injusticia. Y empezó a funcionar bien, vamos a decir, porque hablaba de lawfare y ahora ponele los que tendrían que ir en cana como debido, siguen en domiciliaria, como vudú, viste, las cámaras decían que tenían que ser presos comunes y ya dicen que no, que domiciliaria, y pronto quedan en libertad. Así que parece que el lawfare verdadero empezó a funcionar. Esperemos que no avance. Gracias, Camilo. Hasta la semana que viene. Chao, sean felices. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.